Hola, mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Mientras más personas y negocios contemplan los altos precios del gas y las facturas de electricidad, vuelve el debate sobre si la transición a la nueva matriz energética está siendo muy rápida o muy lenta. Ante este contexto, ¿qué podemos rescatar de la actual crisis energética? Lo discutimos. Pregunto, ¿ganan las mujeres latinas menos que los hombres latinos y no latinos en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Y cómo achicar la brecha? Lo vemos. Más automotrices anuncian nuevos proyectos de miles de millones de dólares para la fabricación de baterías y automóviles eléctricos. Pero no en la meca de la automotriz en Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿y por qué no lo están haciendo en Michigan? Averiguamos. Prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos puede ser una de las vías de inversión más comunes y seguras. En un nuevo Dime Xavier te explico qué opciones existen y qué debes tener en cuenta a la hora de elegir un instrumento de inversión. Desde la ciudad del sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Mientras más personas y negocios contemplan los altos precios del gas y las facturas de electricidad, vuelve el debate sobre si la transición a la nueva matriz energética está siendo muy rápida o muy lenta. Ante este contexto, ¿qué podemos rescatar de la actual crisis energética? Lo discutimos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? Estamos frente a una crisis energética global causada en parte por el resurgimiento de la demanda tras más de 1 año y medio en pandemia. Y en varias partes del mundo los precios del gas natural, la gasolina y la electricidad se han disparado. ¿Por qué es importante? Los gobiernos de todo el mundo están tratando de limitar el impacto en los consumidores. En China implementaron cortes para ahorrar electricidad y el gobierno le pidió a las minas que produzcan la mayor cantidad de carbón como les sea posible. Y en Estados Unidos las compañías eléctricas también están aumentando su consumo de carbón debido al aumento de los precios del gas natural. Todo esto eleva la presión sobre los gobiernos para que aceleren la transición a energías más limpias. Lo analicé con el director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Texas en Austin, Jorge Piñón. Ese tren ya ha salido de la estación. Jorge, analizando todo esto del cambio de la matriz energética, si utilizo una referencia que estaba escuchando a un profesor sobre el tema de las criptomonedas, están los minimalistas y los maximalistas, digamos. Los minimalistas que dicen no hay que hacer ningún cambio. Deja eso, no te metas en eso porque eso es más problemático, no hay cambio climático, etcétera, etcétera. Y están el otro extremo maximalista que dice no, hay que hacer los cambios ya. O sea, la Tierra se va para mal y si no hacemos los cambios vamos a estar peor. Entonces tenemos que hacer los cambios ya. Y en esa discusión, lógico, está el péndulo que se mueve en unos centros más centro maximalista o más centro minimalista. Y en ese contexto entra esta crisis energética. Entonces, basado en este debate, ¿qué tú rescatas de esta crisis energética que estamos viviendo? Bueno, primero, mi posición es una posición realista. Yo creo que el proceso de descarbonización es un proceso que ya está avanzando y no tiene parada. Es decir, como yo digo, ese tren ya ha salido de la estación. Pero no es un proceso fácil. Es un proceso fácil quizá para aquellos países ya en desarrollo, los países ricos. Es un proceso mucho más difícil
para los países pobres o países en desarrollo. Así que yo creo que muchas personas son muy optimistas, quizás hasta ingenuos, en la forma en que este proceso de descarbonización se puede implementar. Sí, yo creo que el cambio climático es una realidad. Tenemos que hacer lo mayor que podamos hacer lo más rápido posible para de una forma u otra evitarlo o reducir su impacto. Pero el problema mío, Javier, es ese, que creo que hay muchos lados que son optimistas y yo creo que va a ser una transición muy difícil. El tema acá es el ritmo, o sea, cuán rápido se quiere hacer. Entonces, una de las cosas que he visto, y tú me lo puedes clarificar, escuchando a otros analistas, por ejemplo, Jerkin, decía, el tema es la inversión, por ejemplo, en lo que viene siendo la nueva matriz energética, la energía verde. Mucho capital se está moviendo ahí por cuestiones de subsidios del gobierno, por nuevas oportunidades que están viendo, pero no se está invirtiendo más en la energía tradicional. Y todavía el mundo depende en casi el 80% en producción de lo que viene siendo coal, carbón, gas y petróleo. O sea, la producción energética, o sea, la matriz energética, el 80% todavía proviene de ahí. Entonces, nos estamos moviendo muy rápido a poner plata en el otro lugar, estamos dejando de poner plata acá, cuando todavía estamos dependiendo de esto. Entonces, aquí el issue es el ritmo, cuán rápido se debe hacer. No es que no se deba hacer, o no es que puedan subsistir todas, porque aquí viene otro debate. Uno dice hay que desaparecer la matriz energética tradicional, lo cual históricamente el ser humano ha estado añadiendo formas de generar energía. No necesariamente desaparece una para entrar otra. Pero eso es otro debate. El punto es el tema del ritmo. Y ese ritmo está marcando las inversiones también. Pero ese es el punto, creo que de la conversación que tú y yo estamos teniendo. Ese ritmo es extremadamente difícil, no puede ser del día a la noche. Hoy en día el 35% de la generación eléctrica, no de la matriz energética, pero de la generación eléctrica proviene del carbón. Aquí en los Estados Unidos es mucho menos. Pero eso es lo que tenemos que hablar. Es decir, y recuerda también, por favor, que tenemos dos sectores diferentes de la matriz energética. Uno es el sector eléctrico y el otro es el sector transporte y petroquímico. El sector transporte y petroquímico representa el 85% del consumo del petróleo. Solamente un 2% del petróleo genera electricidad. Así que si queremos de una forma impactar el consumo del petróleo crudo, nos tenemos que enfocar en lo que es el sector de la transportación y de la petroquímica. Si queremos impactar en realidad el uso, por ejemplo, del carbón, nos tenemos que enfocar en el sector eléctrico. Así que son dos diferentes sectores, que son dos diferentes economías totalmente de una forma u otra también independientes, Javier. Y ahí es donde viene el problema. Queremos todo hacerlo dentro del titular. Y el titular es la reforma energética dentro de ese. No es tan fácil, no es tan fácil. Ahora, entra otro debate más, que es un tema de geopolítico y seguridad nacional. Estuve leyendo, y tú me corriges, parte del incremento en la demanda de gas ha sido principalmente por China, porque Estados Unidos es productor neto de gas, Rusia es productor neto, es el segundo productor más grande de gas natural. China gasta más de lo que produce, en parte porque se ha estado moviendo del carbón para ir cumpliendo con la transición. Ahora se ha dado cuenta, necesita más gas y eso está creando un efecto en Europa, que algunos hablan de la dependencia de Europa con Rusia. Entonces algunos dicen, en el caso de Estados Unidos ha logrado una independencia energética, de alguna forma no es que se desconecta, pero aminora la correlación que hay con el Medio Oeste porque ahí estaba el petróleo. Ahora se independiza. Pero entonces, si tú mueves esa transición de una energía tradicional, la producción de energía, sea a través del carbón, del gas, del petróleo, tú te muevas a esta nueva transición, a esta nueva matriz energética, también estás poniendo en riesgo un tema geopolítico y de seguridad nacional. ¿Tú lo ves así? Y así es, y no solamente el problema que está teniendo la China con una alta demanda del gas, pero también todo lo que es Europa occidental, que siempre ha dependido y continuará dependiendo del gas natural que viene de Rusia.
Los Estados Unidos, como tú bien dices, por ejemplo, el 35% de la nueva producción de gas de este país viene de los petróleos o de los pozos no convencionales, como es el esquisto a través de la fracturación hidráulica. Y estamos creciendo ahora. Por ejemplo, en los últimos meses hemos visto que nuestra producción, no solamente de petróleo crudo, pero sino de gas natural, ha aumentado. Los Estados Unidos se han convertido en un exportador neto de gas natural licuado. Ese gas natural licuado está yendo ahora a Japón y a Europa, por ejemplo. Así que hay muchos juegos que están sucediendo en esta balanza geopolítica, como tú bien dices, que van a impactar. Ojo, Javier, otro punto importante. Yo creo que estos precios del petróleo también pueden acelerar todo este proceso. Si el petróleo llega a los $100 el barril, que quizás hace una semana te hubiera dicho que no, pero ahora estoy dudoso si va a llegar. Pero si el petróleo crudo llega a $100 el barril, tú vas a ver una aceleración en todo este proceso de descarbonización. Jorge Piñón, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias, Javier. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. El mayor puerto de contenedores de Norteamérica se enfrenta a un retraso récord. Según el director ejecutivo del puerto de Los Ángeles, Gene Soroka, esto es lo que sucede. Hasta este lunes había aproximadamente 200,000 contenedores de transporte marítimo atascados en la costa de Los Ángeles. Esto es porque las interrupciones relacionadas con la pandemia siguen afectando a varias cadenas de suministro. Soroka dijo a CNN que hay cerca de 2 semanas de trabajo anclado y que la cuestión ahora es cómo segmentar esta carga. El director dijo que aliviar este retraso es crucial en esta época porque los artículos de venta al por menor tienen una gran demanda a medida que comienzan las compras navideñas. Señaló que también se está dando prioridad a las piezas de automóvil, ya que fabricantes y proveedores están esperando componentes para sus productos. Agregó que se llegó a tener el 25% de toda la carga en el muelle asentada durante 13 días o más y que esto se ha reducido a casi la mitad en la última semana. ¿Y quién gana esta semana? Bitcoin. ¿Por qué? Se lanzó en la bolsa el primer fondo cotizado de futuros basado en la criptomoneda. El ETF ProShares Bitcoin Strategy hizo su debut este martes en la bolsa, cotizando a $40 por acción bajo el símbolo BITO. Terminó la jornada con un aumento del 5%. Esto marca un momento decisivo para el Bitcoin después de que numerosas empresas vienen buscando la aprobación de los reguladores desde el 2013, según el presidente de la Fundación Bitcoin, Brock Pierce. Para quienes están a favor de la criptomoneda, el ETF ampliará la exposición del Bitcoin a un segmento de inversores que se sienten cómodos comprando acciones y ETF, pero no criptomonedas. La diferencia es que con este tipo de instrumentos financieros se invierte en Bitcoin a través de contratos a futuro. Lo cierto es que todavía la criptomoneda tiene un largo camino por recorrer, pero se abre paso en el mainstream financiero y es una de las razones por las que ha aumentado de valor este mes al superar este miércoles la marca de los $66,000 por unidad. Además, se espera que otros ETF basados en la criptomoneda puedan llegar pronto a Wall Street. ¿En qué terminará todo esto? No sabemos. Pero porque se lanza el primer fondo ETF basado en el Bitcoin se lleva esta semana la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Tether. ¿Por qué? Tendrá que pagar una multa millonaria tras ser señalado de haber realizado declaraciones falsas o engañosas sobre sus tokens digitales. ¿Qué pasó? La compañía Tether, uno de los mayores emisores de las llamadas monedas estables o stablecoin, es decir, aquellas criptomonedas respaldadas por dólares, euros y otras monedas de curso legal, deberá pagar $41 millones para resolver las acusaciones de haberle mentido a los inversores al afirmar que sus tokens digitales estaban totalmente respaldados por monedas fiduciarias. Según la investigación de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, CFTC por sus siglas en inglés, durante años Tether
Les decía a los clientes y al mercado en general que contaba con suficientes reservas en dólares estadounidenses para respaldar cada token en circulación con la cantidad equivalente a la moneda fiduciaria correspondiente y que estaban depositando de forma segura en las cuentas bancarias de la firma. Pero las reservas de Tether no estaban totalmente respaldadas la mayor parte del tiempo. Para que se den una idea, durante un periodo de muestra de 26 meses, desde el 2016 hasta el 2018, contó con reservas suficientes de solo 27,6% de los días. Además, sus reservas incluían cuentas por cobrar no garantizadas y activos no fiduciarios. Incluso, las cuentas no eran auditadas, aunque afirmaban lo contrario. En respuesta a esta investigación, Tether dijo en un comunicado que no hay ningún hallazgo de que los tokens no estuvieran completamente respaldados en todo momento, simplemente que las reservas no estaban todas en efectivo y todas en una cuenta bancaria titulada a nombre de la compañía. No sabemos qué sucederá con Tether y si los reguladores intensificarán el escrutinio después de este caso. Pero por la multa de $41 millones que tendrá que pagar para resolver las acusaciones, Tether se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, pregunto, ¿ganan las mujeres latinas menos que los hombres latinos y no latinos en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Y cómo achicar la brecha? Lo vemos al volver a The Number One, CNN Dinero. La economía de China está creciendo al ritmo más lento en un año y esto se debe a 3 factores principales. El primero de ellos es la crisis energética masiva. Segundo, las interrupciones en el transporte marítimo. Y tercero, la crisis inmobiliaria. La economía creció un 4,9% en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto es mucho más lento que el aumento del 7,9% que registró el país en el segundo trimestre. También es la tasa de crecimiento más débil desde el periodo de julio a septiembre del año pasado, cuando el Producto Interno Bruto también creció un 4,9%. El vocero de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, Fu Lingyue, dijo este lunes que los retos para mantener la economía en marcha han aumentado y que la recuperación del país tras la pandemia del COVID-19 es todavía inestable y desigual. Pregunto, ¿ganan las mujeres latinas menos que los hombres latinos y no latinos en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Y cómo achicar la brecha? Lo vemos. Claudia, primero, cuando comparas, vamos a concentrarnos en Estados Unidos, cuando comparas la mujer latina y el hombre latino, o vamos a decir no latino, cuando comparas el ingreso entre ambos, ¿hay una diferencia en el ingreso? Hay una diferencia enorme del ingreso entre las latinas y el resto de la población. Es decir, hay una diferencia de 57 centavos para cada dólar. Y eso es haciendo el mismo trabajo. La variación es anual, entonces tristemente este año es todavía más grande la diferencia que el año anterior, que eran 53 centavos por cada dólar. Lo que hay que entender es que nosotros las latinas somos las menos pagadas de cualquier otra comunidad y de cualquier otro grupo en Estados Unidos. Y esto es una tragedia literalmente porque nadie ni siquiera habla del gran problema que esto representa. La gran diferencia salarial no pasa en los niveles de entrada de trabajos. Ahí tenemos 85 centavos de cada dólar, es decir, por cada primer trabajo ganamos más o menos lo mismo que los demás. Pero entre más progresamos y entre más alto estamos en nuestros trabajos, menos estamos pagadas. Es decir, si tú eres una enfermera, ganas 70% menos que cualquier enfermero. Ahora, ¿cuál es la explicación? O sea, porque yo te puedo dar, por ejemplo, recuerdo el caso de una mujer graduada, o sea, tenía todas las condiciones académicas, las condiciones intelectuales para hacer un trabajo, pero ella había elegido ser madre, por ejemplo. Entonces, ella decidió correr el hogar. Entonces, claro, cuando vuelve al mercado laboral, pues ya no está a los niveles competitivos que pueden estar otros.
Hay otras razones, por ejemplo, he visto casos de mujeres que han decidido correr o tomar carreras que son carreras más cualitativas, vamos a decir, no tanto cuantitativas, no son ni ingeniería ni computación, lo cual en el mercado pagan más. Entonces, ¿dónde estaría la explicación de por qué hay esa brecha? Hay tres razones principales que hacen que la diferencia salarial de las latinas sea tan grande y de hecho la más baja de todo el país, que seamos las menos pagadas. Una es la razón obvia que acabas de decir que nos ataje a todas las mujeres en general, que es la maternidad y cómo después es más difícil encontrarnos. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del caso de las latinas. Uno, es un tema de percepción y hay un tema de variación de pensamiento cuando nos ven a las latinas. Nosotros tenemos un estudio que indica que las latinas estamos asociadas principalmente con nuestros atributos físicos, entonces bonita, sexy, gritona, pero la percepción de las latinas no es trabajadora o empática o analítica, que son las tres características que hemos encontrado que somos las latinas. Somos todo eso, pero no nos ven. Entonces, definitivamente eso nos afecta particularmente a la hora de las promociones. El punto número dos es que nosotros no sabemos presentar, no es que no pidamos aumentos salariales, sí lo hacemos, pero somos 6 veces menos exitosos que el resto de la población. Entonces tenemos que tener tácticas mucho más inteligentes acerca de cómo presentar los resultados que estamos trayendo a las empresas y de alguna forma presentar nuestro deseo de promoción, trayendo aliados, teniendo mentores, teniendo sponsors dentro de las empresas que ayudan a hacernos. Entonces nosotros somos muy, muy buenos trabajando, mucho menos buenas pidiendo aumentos salariales. Y la tercera y última cosa es que para nosotros tenemos una doble barrera, siendo mujeres y siendo latinas. Para subir a los escalones. Entonces, nosotros los latinos somos 19% de la población, la mitad de ellos latinas, 8% de la población, pero menos de 1% en consejos administrativos, menos de 1% en posiciones de alto nivel. Entonces, no tenemos a gente como nosotros que, uno, nos dé modelos para crecer como ejemplos y dos, que nos abra las puertas. Entonces, tenemos un problema de representación, un problema de percepción y un problema de entrenamiento. Y esas tres cosas aunadas a que no hay claridad de la cantidad de problema que significa esto, hace que las empresas no tomen acción. Es por eso que este día de la igualdad de pago para las latinas, estamos haciendo una llamada a todas las corporaciones a que empiecen a ver los datos que tienen internos, a que se den cuenta de que este es un problema muy grande que les va a traer una falta de atención y atracción al futuro talento latino y que es muy importante poder desagregar los datos en lugar de pensar que toda la gente, diversidad e inclusión y empezar a ver los agregados de los salarios. Claudia, estuve leyendo un estudio, claro, esto es de la Reserva Federal del 2013, se refería en el caso de la frontera, y no vamos a hablar específicamente de ese estudio, pero hay algo interesante que mostraba que sí había una brecha entre mujeres latinas y, digamos, hombres latinos o no latinos. Pero una de las explicaciones que daba, las razones explicaba el por qué, o sea, el hecho existía la brecha, pero por qué tenía que ver en parte por el tema del proficiency, la habilidad de hablar el idioma, por ejemplo, de hablar en inglés, y venía el tema de la educación. ¿No habrá una razón también que pueda explicar eso? 100%. Entonces, vamos a ver, aquí hay un problema de acceso a la educación que no necesariamente está relacionada al idioma nada más. El 80% del censo indica que el 80% de los latinos son bilingües. Entonces, este problema cada vez menos en el futuro. El 73% tuvimos de crecimiento en poder graduarnos de la preparatoria y empezar a tener mayor educación. Entonces, estamos corrigiendo este problema de acceso a la educación, pero hay que enfatizarlo. Hay un ejemplo muy claro que yo creo que las empresas tienen que tomar cuenta, que es cuando tenemos el mercado en español. Entonces, si tú eres en un banco, si tú tienes una área que atiende en español, la supervisión
la cantidad de control de calidad, etcétera, cambia completamente a los nuevos banqueros, a las nuevas personas, a los jóvenes que están en el mercado general en inglés. Hay mucha control de calidad, hay mucha supervisión, hay mucho entrenamiento. A nosotros nos dejan en una esquina diciendo, ok, tú hablas español, entonces seguramente vas a lidiar perfectamente con todo el mercado en español, sin tener las mismas oportunidades de ser supervisados, de tener ese control de calidad y esos entrenamientos que tenemos. Claudia Romo, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias por la oportunidad. Cuando regresemos a CNN Dinero, prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos puede ser una de las vías de inversión más comunes y seguras. En un nuevo Dime Xavier te explico qué opciones existen y qué debes tener en cuenta a la hora de elegir un instrumento de inversión al volver a The Number One, CNN Dinero. Amazon comienza a prepararse para las ventas de fin de año y planea añadir 150,000 trabajadores temporales en Estados Unidos. Esto es un aumento del 50% con respecto al impulso de contratación de la compañía en las fiestas de hace un año. En medio de la escasez de trabajadores, el gigante de las ventas en línea está aumentando el salario, ofreciendo bonos y ampliando beneficios. Según anunció Amazon, sus puestos de trabajo para las fiestas de este año tienen un salario inicial medio de $18 por hora. Esto es más alto que el sueldo mínimo de la compañía de $15. También ofrece bonos de contratación de hasta $3,000 y $3 adicionales por hora en determinados turnos y zonas. Los puestos temporales de Amazon para las fiestas incluyen recolección, escaneo y embalaje de artículos en los almacenes, así como la carga de cajas en los camiones. Cough, 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 cough. ¿Y ahora qué te pasa? Estoy feliz. ¿Y eso por qué? Ya compré mi primera letra del Tesoro de Estados Unidos. ¿Como parte de tu reserva de emergencia? Yep. Muy bien. Ya tú sabes, Money Talk. El dinero habla. Bueno, el tuyo siempre está tan calladito que ni se siente. Me preguntan, Xavier, quiero invertir en instrumentos del gobierno federal de Estados Unidos. ¿Qué opciones tengo? ¿Y cómo hago para comprarlo? Vamos por parte. El gobierno federal de los Estados Unidos emite deuda para financiarse a través de diferentes tipos de instrumentos financieros. Y tiene gobiernos, bancos centrales, empresas privadas, bancos e individuos que compran estos instrumentos a cambio. El gobierno federal se compromete a pagar una tasa de interés específica durante la vigencia del instrumento y devolver el principal cuando vence o vence después de un determinado plazo de tiempo. Del total de la deuda del gobierno federal, cerca del 78% está en manos del público. Piensa individuos, compañías, fondos de inversión, hasta bancos centrales. Cerca del 34% está en manos de inversionistas internacionales, donde más del 75% se atribuyen a 14 países. China y Japón son los primeros en la lista con mayor cantidad de tenedores de deuda. ¿Cuáles son los más comunes? Las letras, o T-bills en inglés. Su plazo de vencimiento puede ir desde 4 semanas hasta un año. Cuando la letra vence, se le paga su valor nominal. Si el monto nominal es mayor que el precio de compra, la diferencia es el interés. Tienen las notas, son valores a largo plazo con vencimiento de 2 a 10 años. Usualmente pagan intereses cada 6 meses hasta su vencimiento. Y tienen los bonos, son valores a largo plazo que normalmente vencen en 20 o 30 años y pagan una tasa de interés fija cada 6 meses. En esta categoría también tienes los TIPS o Treasury Inflation Protected Securities, que son valores del tesoro que buscan proteger contra la inflación. Básicamente el principal aumenta con la inflación y disminuye con la deflación. Es medido por el índice de precios al consumidor. Por lo general, cuando vence, se paga el principal ajustado o el principal, cual sea mayor. Pagan intereses cada 6 meses. Y están los bonos de ahorro de bajo riesgo, la serie EE, que paga intereses hasta que cumple 30 años, o los cobras, lo que ocurra primero. La serie I, durante su vida ganan intereses y están protegidos contra la inflación. Claro, cada uno de estos instrumentos tiene sus peculiaridades, como compra mínima, tipo de vencimiento, obligaciones fiscales.
Pero por lo general estos instrumentos pueden proporcionarte un medio para preservar el capital y obtener un rendimiento predecible bastante seguro. Claro, también puede que el pago de interés sea tan pequeño que no cubra la inflación. En muchos de los casos la compra mínima es apenas de $100. Puedes comprarlos a través de la página treasurydirect.gov o a través de un intermediario, sea un broker o un banco. Los treasuries o valores se consideran una de las inversiones más seguras que se pueden realizar, porque todos los valores del Tesoro están respaldados por la plena fe y crédito del gobierno federal de Estados Unidos. Además, son líquidos. Se requiere que un grupo de más de 20 operadores primarios compren grandes cantidades de instrumentos financieros emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos cada vez que hay una subasta y estén listos para negociarlos en el mercado secundario. Te preguntarás, ¿con seguro, Xavier? Lo único seguro es la muerte. Y la historia financiera del gobierno de Estados Unidos se sigue escribiendo con tinta fresca, pero hasta ahora el gobierno federal ha cumplido con sus responsabilidades. Si no, pregúntalo a los japoneses, a los chinos, a los británicos, a gobiernos, empresas privadas, individuos con plata que tienen billones de dólares apostando su confianza en los títulos de deuda del gobierno federal de Estados Unidos. ¿Me explico? Cuando regresemos a CNN Dinero, más automotrices anuncian nuevos proyectos de miles de millones de dólares para la fabricación de baterías y automóviles eléctricos, pero no en la meca de la automotriz en Estados Unidos. Por eso me pregunto, ¿y por qué no lo están haciendo en Michigan? Averiguamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Netflix anunció que en el tercer trimestre de este año obtuvo 4,4 millones de suscriptores nuevos. Esto hace que en total llegue a 213,5 millones de suscriptores en todo el mundo. La cifra superó sus propias expectativas, pero también la de los analistas. Netflix pronostica ahora que para el próximo trimestre tendrá 222 millones de suscriptores. El beneficio de Netflix en el tercer trimestre fue de 1.400 millones de dólares frente a los 790 millones del trimestre anterior. Sus ingresos aumentaron un 16% hasta los 7.400 millones de dólares. En su informe, Netflix elogió la serie de Corea del Sur Squid Game. La plataforma dijo que 142 millones de hogares suscriptores han visto este drama en sus primeras 4 semanas. Más automotrices anuncian nuevos proyectos de miles de millones de dólares para la fabricación de baterías y automóviles eléctricos, pero no en la meca de la automotriz en Estados Unidos. Por eso pregunto, ¿y por qué no lo están haciendo en Michigan? Averiguamos. Gastón, quiero dividir esta discusión en 3 partes. Uno es, ¿por qué las automotrices están enfocándose en esto ahora? 2, ¿por qué no escogen Michigan cuando es la meca del auto? O sea, el famoso Ford, el famoso T, que ahí empezó todo y ahí estaban las 3 grandes. Bueno, ahora le llaman 2.5. Pero no lo están haciendo en Michigan. Y tercero es qué lectura se le da a todo esto. Primero en el tema de por qué las automotrices están haciendo lo que están haciendo. Y te voy a dar un dato rápido. Por ejemplo, GM, proyecto de 35.000 millones de dólares de plantas de vehículos y baterías en Ohio y Tennessee. Ford, 11.4, 11,4 mil millones de dólares en plantas de Tennessee y Kentucky. Fíjate que no dice Michigan. 1,3 mil millones de dólares Toyota, plantas de batería para carros eléctricos y de gas. No se dice específicamente dónde va a ser, pero se habla de que va a ser en Missouri, o Kentucky, Indiana, Alabama o Texas. Entonces, primero, ¿por qué está sucediendo esto en la industria automotriz? Gracias, Javier. Pues mira, los vehículos eléctricos no solo están cambiando la forma en cómo nos movemos, pero también están cambiando la forma en la que se fabrica un vehículo. Estos cambios responden tanto a factores técnicos y estratégicos, que eventualmente, evidentemente, repercuten en los costos, que son algunos de los factores que tanto Ford como GM han anunciado para sus nuevas inversiones. Lo primero que tenemos que entender es que la composición de un vehículo eléctrico o EV es diferente a la composición de un vehículo de combustión interna o ICV por sus siglas en inglés.
tienen muchas menos partes y los motores de gasolina y las transmisiones que formaban la mayor parte del costo de producción de un vehículo de combustión interna se sustituyen por motores eléctricos y por baterías, que como te digo aquí puede radicar hasta el 50% del costo de producción de un auto. Esto libera, este cambio en la composición de las partes de un vehículo libera a las automotrices en gran parte de los ecosistemas de producción o de fabricación tradicionales que, por ejemplo, en el caso de Michigan, como tú bien dices, han desarrollado y construido a lo largo de más de un siglo y les permite entonces balancear sus cadenas de producción de una manera diferente. El segundo aspecto, Javier, es que los factores de producción, como la mano de obra, la energía y el agua, cambian en sus proporciones. La mano de obra, por ejemplo, pierde importancia frente a las grandes cantidades de energía y agua que se requieren para la producción justamente de baterías. Por ejemplo, se estima que la producción de baterías requiere 5 veces más energía eléctrica que la que se requiere para construir o fabricar un motor de combustión interna. Y estos nuevos factores hacen que los fabricantes tengan que asegurar el acceso a los mismos, tanto en cantidad como precio adecuados. Pero entonces, mientras te escuchaba, yo decía, ¿será que Michigan primero tendrá que ver un tema laboral, tendrá que ver un tema impositivo, tendrá que ver las oportunidades que están dando estos estados, tendrá que ver con la mano, vamos a decir, el know-how? Porque tú tienes que, Michigan había el know-how de construir autos de combustión interna, pero hay el know-how para construir este tipo de tecnología. O sea, ¿cuál es la razón de que se está moviendo Michigan, lo cual está haciendo una cachetada a Michigan? ¿Será que Michigan no fue agresivo en ofrecerles incentivos? O sea, ¿dónde están los tiros por acá? Creo, Javier, que la respuesta pasa por un poco de cada uno de los factores que tú mencionas. Evidentemente están los incentivos que ponen los estados, pero también creo que la cadena de producción o la cadena de autopartistas integrados que se desarrolló a lo largo de casi 100 años, o más de 100 años en Michigan, ya no es la adecuada o la necesaria para la producción de vehículos eléctricos. Esto los libera, les da cierta independencia a los fabricantes para buscar nuevos horizontes donde establecer las nuevas plantas. Y por otro, como bien dices, hay un tema de mano de obra, sindicatos, que pierde importancia en la fabricación de autos eléctricos, como frente a otros factores como los que te mencionaba de energía. Uno de los factores, curiosamente, que siempre se le criticó a los vehículos eléctricos es las grandes cantidades de energía, muchas veces no limpia, que se necesitaba para producir una batería. Y entonces lo que están tratando de hacer ahora es justamente hacer una cadena de producción y una cadena de suministro que sea verde a lo largo de todo el proceso. Y, por ejemplo, uno de los factores que consideró Ford en su decisión era acceder a energía limpia en suficiente cantidad, como te mencionas, hasta 5 veces más que la que se usa en la fabricación de un motor de combustión interna, en suficiente cantidad y a precios evidentemente accesibles, que son factores de producción entonces para los que Michigan no estaba preparado o no está preparado para ofrecer, para tener estas inversiones. Y entonces, me queda un minuto, me quedan 40 segundos. ¿Cómo entonces tú jugarías desde el punto de vista, sea de inversiones, sea viendo oportunidades en la industria automotriz? ¿Qué es lo que estarías mirando? Yo creo que lo que vamos a estar viendo, Javier, es en primer lugar, es la fabricación de baterías, que es el corazón de un vehículo eléctrico. Hoy en día Estados Unidos no tiene desarrollada la capacidad de fabricación de baterías que se va a necesitar en el futuro. Y curiosamente, estas fábricas o los principales productores de baterías hoy en día están en China, en Corea, en Japón, por decir los países asiáticos, y en Europa. Estos son los primeros pasos liderados por Tesla que han dado en el sentido de asegurar la producción de batería a gran escala y evidentemente a precios accesibles para permitir justamente la masificación del vehículo eléctrico. Ese es el primer aspecto que vamos a estar observando en el futuro. El segundo, pensamos que los clústeres tradicionales en los que todos los proveedores del Tier 1, Tier 2 y Tier 3 se aglutinaban alrededor de la ensambladora de las plantas de Ford o de GM en Michigan, va a ir cambiando el tablero y se va a distribuir de una manera diferente en el territorio de los Estados
Unidos, tanto pensando en los incentivos que ponen los estados como la disponibilidad de los nuevos factores de producción que cobran relevancia para la fabricación de vehículos eléctricos. Está claro que unos van a ganar y otros van a perder. Aquellos que ganaron por muchos años ahora están sufriendo. Puede ser un argumento que, como dicen, se duermen en los laureles. Cuando pasa con el tema de aquellos que irrumpen en la innovación, se sientan allá arriba y vienen cambios y entonces no cambian rápidamente y el resultado de aquellos que estaban mejor preparados se benefician. Lo cierto es que los cambios están y, como te decía el profesor al principio, ya el barco salió. Y esa es la realidad de todas las empresas automotrices que están preparando para ello. Gastón, fue un placer haberte tenido en el programa. Como siempre, un gusto, Javier. Gracias por invitarme. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.